Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a mirar cómo crear figuras isométricas parte 2. En mi primer video he mostrado cómo crear figuras isométricas algo menos complicadas. Ahora vamos a mostrar algunas figuras las cuales pienso crear, aquí las pueden observar, que son algo más complejas. Bueno, entonces es importante dentro del manejo y creación de estas figuras tener un software, el cual yo lo hago a través de Google Sketch. Bueno, algunas propiedades, si tú presionas la tecla O, es la opción orbitar, miren que nos permite hacer esto, o la opción H, es una manito, nos permite desplazar el objeto como tal. Bueno, para crear cualquiera de estos objetos dentro de las figuras, lo primero que hacemos es seleccionar un rectángulo y ese rectángulo va a tener algunas medidas. Si usted observa en la parte inferior derecha, se muestra las medidas, están dadas en metros. Entonces, si usted coloca, por ejemplo, 4 seguido de punto y coma 4, crea un cuadrado de 4 por 4 metros. Entonces, mire que tengo yo la opción obstruir, ¿sí? O empujar o tirar, que es lo que nos muestra Google SketchUp. Y si yo paso sobre el área que quiero tener un sólido, mire cómo él nos crea el objeto como tal. Como el objeto que voy a diseñar va a ser un cuadrado, pero se va a convertir en un cubo de 4 por 4, entonces mire que si yo coloco 4 en distancia, mire que al presionar enter automáticamente tengo yo ese cubo. Mire, usted lo puede observar de esta manera. ¿Listo? Entonces, mire lo que es interesante si usted maneja estas medidas dentro del programa. Es muy versátil, ya que le va a permitir diseñar el objeto que usted quiere. Bueno, si nosotros vamos acá a la imagen que he propuesto, nosotros podemos iniciar con la figura 53, por ejemplo. Mire, si nosotros tenemos y nos damos cuenta, tiene una pequeña inserción aquí, la cual se corta. Entonces, esta figura es la que yo voy a dibujar para después simplemente obstruir todo esta parte. Entonces, mire, si nosotros vamos acá, vamos a tener una pequeña medida aquí, para eso utilizamos el metro, y yo podría decir que, mire que en esta distancia tendría 2 metros. Entonces, mire, automáticamente me hace una pequeña marca, ¿sí? Ahora, puedo yo bajar 1 metro, entonces tú puedes aquí seleccionar 1 y nuevamente Enter. De acá puedo nuevamente hacer 1 y mire cómo voy dibujando la figura. La puedo seguir mirando y bajaría unos 2 metros. Entonces por acá colocaría 2 y mire que baja 2 metros. De acá tomaría 3 metros. Si tomamos 3 metros, mire que ya me toma hasta el punto final de la línea. Entonces sería menos de 3 metros. Puede consultar o funciona la parte de control Z, que es retroceder, y tomaría simplemente 2 metros. Entonces, si usted selecciona, a ver, aquí seleccionamos desde el punto, escribimos 2 y Enter, mire que ya nos coloca. Nuevamente por acá subimos 1 metro, mire, sería de esta manera. Observemos la figura, que alrededor no serían 1 metro como tal, sería menos, ¿no? 0,5. Entonces podríamos hacer esto, mire, simplemente colocaríamos 0,5, Enter, mire, a ver, 0,5 y terminaríamos aquí. A ver, observemos nuevamente la figura. Sí, terminaría aquí. Entonces de acá hacia arriba habría 1,5, ¿sí? Entonces mire, y aquí tendría la figura. ¿Listo? Entonces esa sería mi figura, la que yo quiero realizar o construir
¿Para qué? Para después, una vez dibujado con el metro, miren, necesito yo pasar esto por medio del uso del lápiz. Entonces, miren, si yo hago esto, el lápiz me va dibujando por el área que yo he marcado. Y simplemente ahí. Si tenemos algunas líneas que se nos cruzan de esta manera, usted simplemente la puede seleccionar y clic en suprimir. Ahora bien, mire que si nosotros estamos desde este fondo, mire cómo yo puedo obstruir esta parte, ¿sí? Entonces, simplemente hasta ahí yo podría, mire, y realmente he realizado un corte de la figura. Aquí he creado mi primer figura, que para este caso sería la figura 53. Entonces es interesante poder crear un objeto de ellos. Bueno, ahora bien, vamos a tratar de crear, o lo vamos a hacer más bien, una figura como la que se muestra en esta parte, la figura 51. Entonces, primero hay que entender cómo es esta figura y después realizar las respectivas cruces de tal manera que me permita poder tener una buena percepción. Entonces, mire, nosotros tenemos aquí un triángulo, ¿sí? Que va de punta a punta. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer dentro de nuestro programa, bueno, pasemos este objeto que hemos creado aquí, hagamos un poquito de distancia, bueno, pasemos un poquito el objeto aquí, y vamos a crear nuevamente un cuadrado aquí de 4 por 4. Entonces sería 4 punto y coma 4, mire, ahí. Y si quiero obstruir nuevamente aquí, así, hacia arriba, 4. Entonces mire que nos va a quedar una figura simétrica igual que esta. Bueno, una vez hecho eso, yo sé que de este punto hasta este punto, la mitad sería 2, que serían 2 metros. Entonces mire que yo podría tener desde aquí hacia mi punta y de aquí hacia mi otra punta, tendría el triángulo que me simboliza esta imagen. Esta imagen que es la que yo quiero hacer, esta que está acá. ¿Listo? Ahora, note que desde la otra esquina tendríamos 1 metro de distancia. ¿Para qué yo voy a hacer eso? Porque es hacia el punto que yo quiero obstruir. Entonces, si nosotros damos vuelta a esto, vamos por acá, mire que yo tengo este pequeño triángulo. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que usted a través de la opción obstruir, mire, yo puedo desplazar esto. ¿Sí? Mire, desplazar. Entonces, ¿cuánto desplazaría? Si tendríamos 1 metro, yo desplazaría aquí 3 metros. Mire, que ya tendría esto, este pequeño corte. Pero, si nosotros observamos la figura, dentro de este punto, mire que la parte de acá, del otro lado, o sea, de la otra cara, no tiene tanta distancia de obstrucción. Entonces, para este caso, mire, si yo roto esta parte, y acá he obstruido 3, por acá voy a obstruir simplemente 2 metros. Entonces, mire que estoy creando la figura que he mostrado. ¿Listo? Entonces, mire que no es complejo crear este tipo de figuras, simplemente hay que entender cómo es o cómo funciona dentro de su construcción. Entonces, aquí he creado esta próxima figura. Bueno, vamos a crear otra figura interesante. Por ejemplo, a ver, una figura que sea un poquito más compleja. Vamos a crear, tratemos de crear o miremos la figura 65, ¿sí? Tratemos de crear la figura 65. Aquí la tiene. Bueno, entonces tenemos que entender primero qué o cómo debe de ser este tipo de figura. Entonces, lo primero que voy a hacer es a crear un cubo nuevamente, mire. Voy a pasar esta parte aquí. Listo. Y voy a crear nuevamente aquí 4, punto y coma 4, mire. Y por acá podemos obstruir simplemente 4, mire, y ya podría obstruir este tipo de figura. Ahora bien, si nosotros observamos este tipo de figura, necesitamos es tener 1 metro de obstrucción de arriba y 1 metro de obstrucción de abajo. Entonces, mire, ¿cómo lo haría yo? Simplemente para tomar una medida,
yo podría tener aquí 1 metro. A ver, miremos si con 1 metro estaría bien. Aquí. Listo. Y mire que yo voy a subir 1 metro acá. Entonces, podría crearla de esta manera. Vamos por acá. Nuevamente el metro aquí. Y 1 metro hacia arriba. Ahí, listo. Entonces, yo sé que voy a tener una medida, mire, de aquí hasta aquí. ¿Listo? Mire. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros pensamos y analizamos la figura 65, ¿sí? Es esta figura 65. Mire que aquí voy a tener, a ver, si analizo, tendría 1 metro de acá, 1 metro de acá, no me sobraría 2 metros, ¿cierto? Porque es de 4 metros el cubo. Entonces hagámoslo de esa manera. Entonces, primero, entonces tratemos de hacer esto. Entonces aquí voy a dibujar 1 metro por 1 metro, ¿sí? Hagamos eso. Entonces sería 1 metro, punto y coma, 1 metro. Entonces mire que ya me creé ese cubo. Y acá lo voy a hacer igual. Entonces 1 metro, punto y coma, 1 metro. Y mire que ya me ha quedado de esta manera. ¿Listo? Ahora lo que pienso hacer es del otro lado, o sea, de la otra cara, sí, seleccionar por acá 1 metro, aquí 1 metro. Y trazar una línea desde esta punta hasta esta otra punta. Ahí. ¿Listo? Entonces, esos serían los dos cortes que voy a realizar. Aquí tendría que yo realizar dos pequeños cortes. Ahora bien, de aquí hacia adentro, entonces, mire, si nosotros realizamos un corte aquí a 1 metro, él debe de hacerlo. Entonces, mire, vamos por acá. Y si nosotros nos radicamos en esta parte, mire, y si yo tomo esto de aquí, simplemente esta línea, mire, y la hago a 1 metro, mire, ahí, he realizado el primer corte a 1 metro y voy a hacer lo mismo del otro lado. Entonces, mire, simplemente también utilizamos la opción aquí 1 metro, listo. Entonces, ya hemos realizado un segmento de nuestra figura. Mire, si nosotros miramos, esta es la figura que queremos realizar, un segmento, ¿listo? Ahora tenemos que diseñar un cubo, un cuadrado, que obstruya 2 metros hacia abajo y 2 metros hacia adentro, ¿listo? Entonces, mire, lo primero que voy a hacer esto es, mire, voy a crear un cuadrado aquí. Miremos. Bueno, primero lo que vamos a hacer es esto. Voy a obstruir aquí hacia adentro. Miremos acá. Si me permite obstruir. Mire, pero hacia adentro no me permite obstruir. Tampoco. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a crear dos cortes aquí, que son los que me van a permitir eso. Al tener estos dos cortes voy a poder tener una obstrucción hacia adentro. Entonces miren. Bueno, hacia afuera, hacia adentro. Porque esta parte es lo que me está impidiendo que realice la obstrucción. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar nuevamente la figura. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un pequeño cuadrado aquí, que va a ser de 2 por 2.5. Ahí estaría bien. ¿Listo? Entonces vamos a mirar si podemos obstruir esta parte. Aquí, mire, hacia el punto. Esa es la distancia que nos permite a nosotros hacerlo, ¿no? ¿Listo? Mire. Y lo estamos haciendo por partes. Entonces, miremos si desde este punto yo puedo obstruir esta parte aquí. Bueno, entonces esa es la distancia que yo necesito trabajarla, ¿no? Entonces, mire lo que voy a hacer lo siguiente, porque no me permite diseñar esta parte. Entonces vamos a trabajarlo de esta manera. Voy a seleccionar esta cara, mire, esta cara la voy a, que es la cara que me está
pronto dando problemas porque tengo una base de cruce. Aquí, mire. Mire. ¿Sí? Entonces ese es el sólido que no me permite a mí hacer esta parte, esa pequeña obstrucción hacia abajo. ¿Listo? Ese era el primer punto que no me permite hacer la obstrucción hacia abajo. Entonces lo que vamos a hacer es crear un cuadrado de acá, mire, hacia abajo, ¿sí? Esperemos, vamos por acá, acerquémonos un poquito más. Ese es el cuerpo que no me permite realizar la obstrucción. Entonces lo que yo voy a hacer es algo que me va a permitir aquí crear o trabajarlo en el fondo. Entonces, la figura es la siguiente. Yo puedo retirar esto, ¿sí? Incluso aquí estaría muy bien para mí. Esta figura. Listo. Pero entonces, ¿qué es lo interesante? Que si yo tomo una línea de aquí y la proyecto, un poquito más, giremos un poquito más esta parte, listo, y tratemos de trabajar sobre la base de acá, listo. Entonces aquí podemos crear, mire, una línea que nos permita medir, por ejemplo, está casi a la mitad, entonces sería de 2 punto y coma 2. Mire, si nosotros giramos sería de esta manera, listo. Bueno, miremos cuánto es la obstrucción, la salida desde este punto. Es de 1 punto, miremos aquí hacia el piso, a ver, vamos esto, listo. Bueno, ahí he tomado esa línea, voy a hacer lo siguiente acá, también voy a tomar esta línea que está aquí, ahí, listo. Entonces mire, al tener esas dos líneas ahí paralelas, esa línea y la otra línea, es lo que me va a permitir a mí crear ahí un sólido, ¿sí? Entonces mire, ahí, ¿cierto? Demos vuelta a esta parte, aquí, y vamos a crear nuevamente el otro sólido, ahí, ¿cierto? Después podemos girar esta parte y voy a unir aquí esta parte, ahí, mire. Entonces he creado el cuadrado como tal, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, podemos seleccionar aquí este pequeño rectángulo aquí, y si nosotros lo seleccionamos aquí, mire que podemos suprimir esta parte, mire, y ya hemos creado una parte de nuestra figura, ¿sí? Ahora lo que necesitamos es poder medir nuevamente con el metro, por eso es muy importante, desde este punto hasta aquí, mire, una línea, y esa línea
imaginaria como tal es la que nos va a permitir interceptar este punto e interceptar este punto que está acá, ¿sí? Entonces, de la misma manera, yo puedo hacer lo siguiente acá. ¿Listo? Entonces, mire. También tomamos esta línea desde este punto, interceptamos ahí y nuevamente, mire, desde este punto hacer una línea hasta ese punto y de este punto podemos hacer una línea hasta este punto. Mire. Entonces simplemente, ¿cómo yo hago o creo este pequeño sólido acá abajo? Lo que tengo que hacer, o en su interior, lo que tengo que hacer es tomar el lápiz, mire, y después presiono la letra O, que es orbitar, que me da un ángulo, y presiono escape y nuevamente selecciono, mire. Entonces usted ya crea el sólido como tal. Y después simplemente lo que hace es eliminar esta parte y mire que ya hemos podido, bueno, aquí quitemos las líneas que me están, digamos, sobrando y podemos mirar que ya hemos creado la figura con la cual íbamos a diseñar. Aquí están estas tres figuras isométricas, las cuales son de las que he propuesto, o sea, he tomado de manera aleatoria cualquiera de ellas y pues las he diseñado a través de Google SketchUp. Después podemos darles color, mire aquí en el bote de pintura, incluso también tiene texturas, pero bueno, lo podemos hacer a través de colores. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes gamas de colores. Entonces, digamos que yo puedo pintar esto por acá, mire. El frente lo puedo pintar un poco más oscuro, o puede ser un poco más, un color más clarito, mire. Y los bordes, esto que se muestra por acá, que sea un poquito más oscuro. O puedo darle de pronto alguna sombra de esta manera, ¿sí? Igual, usted puede hacerlo con los demás colores y las demás figuras. Por ejemplo, vamos por acá, tomamos otro tono, digamos, usted pinta esa parte, esta parte la puede pintar de otro color, e incluso puede esto pintar de otro color, ¿sí? Entonces eso es lo interesante. Y por acá podemos utilizar un color oscuro, combinar con un color más clarito, ¿sí? Miren, así lo vamos rotando. Y aquí también podemos colocar un color más clarito, por acá un color más claro, y aquí tener colores oscuros, ¿sí? Y aquí terminamos con un color pues un poquito más oscuro. Listo, mire. Entonces aquí he diseñado tres figuras isométricas de las que he planteado en esta pequeña imagen, donde nos muestran diferentes tipos de figuras isométricas. Bueno, si les ha gustado todo lo que he presentado, no olvide suscribirse, dar un like, activar la campanita y hasta una próxima oportunidad. Gracias.